Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. El Señor Jesús, en la revelación privada a Santa María Faustina, le decía: me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Oh, qué dolor me dan cuando no quieren aceptarlas. El Señor tiene sed de almas, y hoy más que nunca, aquel grito que pronunció en la cruz, tengo sed, lo pronuncia desde el trono del cielo, desde cada sagrario donde se encuentra, desde cada altar donde se actualiza la obra de la redención en cada Eucaristía. Tengo sed. Las llamas de su misericordia lo queman. El ardor es infinito para el Señor Jesús, que arde en amor por los pecadores. El Señor quiere que todos los hombres se salven. El Señor quiere que todos, absolutamente todos, lleguen al conocimiento de la verdad. Él es la verdad. El Señor nos llama con ese grito desesperado, manifestándonos su sed, sed de mi alma, sed de mi persona. Una vez más, el Señor estaría dispuesto e infinitamente más a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Lo hace de una forma incruenta, pero Él estaría dispuesto, está dispuesto a entregar de nuevo su vida, su cuerpo, a los verdugos para que lo crucifiquen de nuevo. Tal es el amor que el Señor tiene por nosotros. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido y Él te habría dado agua viva. Todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brotará hasta la vida eterna. Juan 4:10, 13b, 14. Lo habíamos meditado en otra ocasión. El encuentro de Jesús con la samaritana, dos
que tienen sed y se encuentran en el pozo. Jesús sediento del alma de aquella mujer y la mujer sedienta de agua de este mundo. Y el Señor le ofrece a ella un agua que si la toma nunca más volverá a tener sed. Eso lo hace con nosotros en este momento. Él nos está invitando a que vengamos al pozo de fuente inagotable que es Él mismo. Quiere darnos un agua que saciará nuestra sed definitivamente. Un agua que provocará en nuestro interior una fuente que brotará hasta la vida eterna. Pero nosotros no nos decidimos aún. Lo digo con todo respeto, porque lo digo comenzando por mí. No nos decidimos aún a acercarnos a Jesús. Ni siquiera quizás le hemos pedido con toda fe que nos dé sed de Él. Decía que esa es la oración quizá más necesaria que nosotros debemos hacer. Pedimos de todo al Señor y está bien que lo hagamos. Sanaciones, liberaciones, de todo pedimos al Señor. Trabajo, estabilidad, todo. Pero lo que debemos de pedir, lo que verdaderamente necesitamos, eso lo olvidamos muchas veces. Nuestra oración debe ser esa: Señor, dame sed de ti. Como tú tienes sed de mi alma, dame sed de ti. Quiero conocer el don que Dios me da. Quiero beber del agua que tú me ofreces. Dame sed de ti, Señor. Dame sed para abrazarme a ti. Dame sed para escoger el camino recto en mi vida. Tú eres el camino. Tú eres la vida. Dame sed de ti. Esta oración, aun cuando no tengamos más que pecado, y precisamente ese pecado es el que nos hace dignos de orar de esta manera, porque estoy seco, totalmente seco, necesitado de agua. Por eso es que yo pido que me den de beber.
porque no tengo nada bueno en mí, porque soy solamente pecado y más que pecado. Por eso debo tener sed, sentir sed de santidad, sed de gracia divina, de un abrazo misericordioso del Señor. Ya lo dice en el libro del Apocalipsis, el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis el agua de la vida. Una palabra que Isaías, muchísimos años antes, ya la escribía. Esto dice el Señor: todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. El que tiene sed, debemos pedirle al Señor que nos dé sed de Él, aunque no tengamos con qué pagar. Somos tan pobres, o hay almas tan pobres, la mía, que de alguna manera buscamos al Señor, pero no tenemos absolutamente nada que presentarle, absolutamente nada, ni vida buena, ni buena costumbre, ni modales buenos, ni gracia, ni virtud, nada. No tenemos con qué pagar. Es más, si nos ponemos en nuestra verdad, en nuestra humildad, tendríamos que decirle al Señor que ni siquiera sabemos cómo cambiar de vida. Tales son los vicios, tales son las costumbres malas arraigadas en nuestra vida, que ni siquiera sabemos cómo cambiar. A cómo tratamos de levantarnos, así caemos. Esa es nuestra historia, nuestra pobre historia. Pero el Señor sigue insistiendo. Busquen al Señor, nos dice, mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. Busquen al Señor. Al Señor no le importan cuán grandes sean nuestros pecados. Dice el Salmo 50 que los pecados negros como la grana quedarán blancos como la nieve. Al Señor no le importan cómo son nuestros pecados. Al Señor no le importa cómo es nuestra vida pútrida, si somos un muerto de 3 días enterrado ya. El Señor es el Señor de la vida. Él es el Señor de la vida y de la muerte, el que tiene el poder en su mano, el vencedor del pecado. Y Él solamente con una palabra basta para salvarnos,
para sanarnos. Solamente con decirle a Lázaro, levántate, Lázaro volvió a la vida y se levantó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. Por eso no podemos tenerle miedo ni siquiera a nuestra propia historia, a nuestro propio pecado. No le podemos tener miedo ni darle más poder que el que tiene, porque Dios está por encima del poder del pecado. Y el Señor quiere liberarnos. El Señor quiere salvarnos. El Señor nos llama a vivir en santidad. La llamada a la santidad. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y esa llamada ya lo habíamos meditado. No se la hace a las personas que tienen una vida muy recta, muy limpia, muy sana. El Señor hace este llamado a la santidad a todos, absolutamente a todos. Tanto a las ovejas que están en el redil, como a las ovejas que se escapan, a las ovejas que se le pierden. Él mismo va en búsqueda de la que se le pierde, para regresarla al redil de la santidad. Debemos escuchar la voz del Señor y ya no endurecer más el corazón. Si supieras, le dice a la samaritana, si supiera quién es el que te pide de beber, si supieras y conocieras el don de Dios. Busquemos al Señor ahora que podemos. Invoquémoslo ahora que está cerca. El Evangelio nos lo advierte. Después ya no podrán. Y hay tantas maneras en que las personas se pierden el poder invocar al Señor al final de sus vidas, porque no pueden verdaderamente hacerlo, o porque el Señor ya no está. Estas palabras tienen que hacernos recapacitar. Busquemos al Señor ahora. Este es el momento. No tengamos miedo a nuestras debilidades, a nuestros pecados. Precisamente entre más pecadores y entre más débiles, más derecho tenemos a confiar en el Señor. Precisamente porque somos lo peor, precisamente por eso el Señor ha venido a rescatarme, a rescatarlo. No nos intimidemos, y mucho menos por lo que puedan decir los demás. Cuando nos vean que estamos tratando de buscar al Señor, de invocar al Señor. Es nuestra propia maldad la que nos da derecho a invocar el nombre misericordioso del Señor. Así que firmes, animosos, a entregarle ese corazón a como esté, ese corazón así como es, al Señor para que Él lo tome y lo transforme. El Señor no nos
pide absolutamente nada más, que seamos capaces de entregarle nuestro corazón, quedando vacíos de nosotros mismos, para que Él venga en su divina voluntad a santificarnos. Le decía a Luisa Picarreta, y con esto termino, en el libro del cielo, en el volumen 11, hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. De modo que el alma que hace mi voluntad, por más que fuera pequeña, oigan, ignorante e ignorada, deja atrás a los otros santos, a pesar de los portentos, de las conversiones más estrepitosas y de los milagros que hayan hecho. Es más, comparándolas, las almas que hacen mi voluntad son reinas y todas las demás están como a su servicio. Las almas que hacen así mi voluntad parece que no hacen nada, pero hacen todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y de un modo sorprendente. Así que son luces que iluminan, son vientos que purifican, son fuegos que queman, son milagros que hacen hacer los milagros, y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Y ese es nuestro Señor en su divina voluntad. Ser como la Virgen. Aparentemente no hizo nada y lo hizo todo, porque fue la divina voluntad la que hizo todo en ella, a través de ella, en ella. Así quiere Dios venir a nosotros, a santificarnos y a santificar el mundo entero. Este es el momento para buscar al Señor, para invocarlo, para decirle con todas las fuerzas de nuestro corazón: Señor, dame sed de ti, dame sed de tu divina voluntad. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios les pague por ser tan buenos. Los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere nos encontramos mañana.